tal? Bienvenidos a Bella Natura. Hoy os traigo un DIY sencillito y que también va a estar centrado en conseguir una prenda, en conseguir actualizar una prenda que tengamos a ser posible por casa y convertirla en una prenda de temporada. ¿Visteis mi vídeo Tendencias Otoño-Invierno 2013? Una de las tendencias de esta temporada son las prendas lenceras, es decir, faldas, tops o vestidos con una tela normalmente de florecitas y con encaje, que suele ser negro, tanto en el bajo de la prenda como por ejemplo si es un top en el escote. Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer falta o qué es lo que voy a utilizar? Por un lado, esta falda que tenía ya en casa, esta faldita de flores, que en principio no era una falda, era un vestido que nunca me convenció cómo me quedaba la parte de arriba, ¿no? Y bueno, me aburrí, lo corté, sobre todo aprovechando que tenía goma en la cintura, y lo que hice fue colocarle otra goma un poco más fuerte por dentro para que quedase mejor sujeta a la cintura. Y bueno, pues ya tenía la falda hecha. Entonces, nos va a hacer falta una falda de este estilo o un vestido, pero bueno, sí que la voy a cortar un poquito porque si no esta me queda justo encima de la rodilla y para añadirle el encaje no se va a ver bonito. Entonces, resumiendo, nos va a hacer falta una falda o un vestido de florecitas. Encaje negro, yo encontré este en la mercería, que la verdad me ha gustado mucho porque es muy suavito, porque normalmente son muy ásperos. Este es muy suave y me gusta mucho el dibujo que tiene, precioso. Y unas tijeras para cortar un poco el bajo. Y yo voy a utilizar la máquina de coser. Podríamos hacerlo a mano o incluso lo que sea el encaje podríamos pegarlo con pegamento. Yo voy a coserlo porque, como os tengo dicho ya en algún otro vídeo, el pegamento me gusta para pequeñas cositas, para pegar pequeñas piedras, pequeñas aplicaciones, pero para pegar una tira grande de tela no, porque por un lado hay que esperar a que el pegamento seque bien para poder acabar de manipular la prenda o para poder utilizarla, ¿no? Y hay veces que tarda bastante, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo esperado a veces un par de días y de tocar lo que es la prenda y va a estar como un poco húmedo el pegamento. Entonces, si no está bien seco y lavásemos la prenda, se nos empieza normalmente a despegar. Y también nos va a hacer falta cinta al bies. Yo he cogido esta en negro porque he pensado que al final, en vez de hacerle un dobladillo a la falda, le voy a poner una cinta al bies en color negro para que el acabado quede mucho más bonito. Va a llevar su cinta al bies colocada y después el encaje que va a ir cosido al forro justo por debajo, ¿no? Saliendo por debajo de la cinta. Y bueno, esto le va a dar un toque mucho más profesional al acabado y va a quedar mucho más bonita. La cinta al bies la podéis encontrar en cualquier mercería, la hay de varios anchos, esta es la más ancha que había en la mercería en la que yo entré. Y bueno, luego os explico cómo ponerla, es una cosa muy sencilla y el acabado ya veréis que es muy bonito. La falda, como veis, es bastante larga, me está justo por encima de la rodilla y yo lo que voy a hacer es más o menos dejarla por aquí. Es cogerle unas 3 veces el dobladillo que trae. Voy a empezar midiendo el largo por la marca del alfiler de la parte de detrás de la falda para llevar ese largo a toda la falda y cogerla lo más igual o lo más igualada posible. Así que cojo el metro, coloco aquí en la cintura y tiro hasta el dobladillo que hice con el alfiler y me da 47 centímetros. Entonces ahora voy a sacar los alfileres y voy a medir esos 47 centímetros en todo el contorno de la falda para después cortar un poquito tanto la falda como el forro y hacerle el nuevo dobladillo. Entonces ahora con la tiza o jaboncillo, como queráis llamarle, voy a ir marcando los 47 centímetros en varias marquitas alrededor y luego las uno para tener justo el largo de toda la falda. Voy a sujetarla para que no se me mueva y
voy a cortar ya de un tirón lo que es el dobladillo que tiene hecho la falda para que no me sobre tanta tela. Y ahora que ya tengo la falda cortada, le voy a poner la cinta al bies. Entonces, para colocarla es bastante sencillo. Tenéis que empezar poniendo el derecho de la cinta, la parte de fuera, contra el derecho de la falda, y entonces abrís este lateral, ¿vale? Y justo lo colocáis en el borde de la falda y le ponemos alfileres para sujetar, para que no se nos mueva. Empezad justo en la costura de la falda para que coincida luego la costura de la cinta con la costura de la prenda. Voy a ponerlo un poquito más para adelante. Y vamos colocando el borde todo de la cinta con el borde todo de la falda. Una vez que ya tenemos toda la cinta enganchada o sujeta a la falda, antes de cortar lo que nos sobra, tenemos que tener en cuenta de dejar un trocito para después rematarla bien, para doblar uno encima del otro, bueno, ya veréis, y que quede lo más bonito posible. Entonces, si la costura de la falda está aquí, dejamos un trocito de más, ¿vale? 2 deditos más o menos. Y cortamos ahí. Empezar a coser justo por el borde, justo por el borde del bies y de la tela, y voy a empezar más o menos donde está la costura. Luego, como me queda esta tira suelta, después ya veréis cómo hago el remate para que coincida justo con la costura de la falda. Así que ahora nada, simplemente es meter la tela en la máquina, bajar el prensatelas, voy a hacer una costura normal, recta, y voy a poner la aguja. Mi máquina tiene dos opciones para la costura recta normal. Es la opción en la letra A, en la que la aguja está justo por el medio del hueco del prensatelas, y luego tiene la B. ¿Os fijasteis? ¿Veis? La aguja. En la que hace el mismo pespunte, pero la aguja se sitúa a la derecha del todo. Entonces, de esta forma, puedo tener la tela un poquito más metida, pero que aún así la costura vaya lo más al borde posible de la falda y me sea más fácil de sujetar la tela. Entonces, bueno, ya con el prensatelas bajado, sujeto ahí, puedo mover la tela un poquito más. Ahí. Me voy a guiar justo, como el borde de la tela pasa por el borde del prensatelas, pues justo me guío por ahí para que no se me tuerza. Y ahora simplemente voy a coser. Bueno, ahora lo que hago es, como veis tengo este doblado, sujeto con el alfiler, le pongo justo este encima, sujeto también ya todo con el alfiler, casi mejor. Y entonces ahora voy a terminar de coser este trozo de borde que me quedó sin coser al borde de la falda. Le paso por aquí el pespunte, ya tengo esto sujeto, y entonces ya puedo darle esto la vuelta para terminar de coser el bies y rematar este lado. Entonces primero voy a sujetar esto aquí, ¿vale? Ya prácticamente he terminado de colocar bien el bies con alfileres para pasar a coserlo, y bueno, como os estaba diciendo, es muy facilito. ¿Veis? Lo tenemos, así fue como lo cosimos. Entonces ahora doblamos justo por la marca ya de la doblez que tenía, ¿no? Doblamos por ahí, así ya vemos el derecho del bies, y ¿veis que tiene aquí la otra patita, digamos, ¿no?
Bueno, pues, y doblamos justo por el medio para que el bies cubra todo el borde, tanto por dentro como por fuera de la falda. Sujetamos ahí con el alfiler. Y lo mismo, doblamos ahí para cubrir todo el borde de la falda. Y colocamos el alfiler. Y luego lo importante, ¿veis? Aquí la costura, que nos coincida la costura de unión del bies con una de las costuras de la falda. Bueno, pues ahora simplemente empiezo a coser otra vez por la costura, que yo tengo esa costumbre, y ahora despacito y puntada básica, recta, y vamos allá. Y ya estaría listo el bies. Ahora mismo está muy tieso, veis que quedan las esquinas de la falda levantadas, porque hay que plancharlo, ¿vale? Para que coja forma, para que se ponga blandito y se adapte a la falda. Pero bueno, eso lo haré después, cuando termine ya de coser lo que es el encaje. Bueno, entonces ahora voy a pasar a cortar el trocito que me sobra de forro y a engancharle o a sujetarle el encaje con alfileres para ya pasar a coserlo. He colgado la falda de una percha, haciendo coincidir muy bien la cinturilla para que me quede bien recta, y así ya veo la cantidad de forro que me sobra. Entonces voy un momentito a ponerle aquí un alfiler justo en el medio, sujetando el forro y la tela de la falda, para ya directamente cortar el forro. Ahora que ya tengo el largo del forro, que ya tengo el forro cortado, aparto la tela de la sobrefalda, bueno, de la falda, y me voy a ocupar ya de lo que me queda, que es el forro. Entonces, en lugar de hacerle un dobladillo, no se lo voy a hacer, le voy a hacer un sobrehilado para que no se deshilache. Cojo la máquina y si os fijáis, bueno, todas las máquinas traen varios tipos de puntadas. Entonces, para sobrehilar, por ejemplo, tenemos este de aquí, que si os fijáis son como una especie de triangulitos con unas barritas en el borde, unas puntadas en el borde de la tela, que para pasarla o para seleccionarla en la máquina, lo único que tengo que hacer es fijarme en qué letra está, me pone la H, pues le doy a la rueda hasta que me aparece esa letra, ahí la tengo. Y si os fijáis, estas puntadas de aquí en rojo son, digamos, las puntadas un poco más complicadas. Estas son las más sencillas y el ojal. Y luego tenemos unas puntadas un poquito más complicadillas o más decorativas, etc. Entonces, si os fijáis delante, pone S1. Bueno, pues eso quiere decir que para seleccionar estas puntadas, aparte de tener esa letra seleccionada, tengo que colocar esta rueda de aquí de arriba en S1, que la tenemos aquí. Pues giro y ahí la tengo. Y entonces ya me va a hacer esta puntada. Bueno, ahora ya voy a pasar a coser el encaje. Y en último momento he cambiado de opinión. Os había dicho que lo iba a coser en lo que es el forro, pero el forro, una vez que tengamos puesta la falda, va a tener tendencia a subir de un lado o del otro cuando vayamos andando, porque a veces queda pues a lo mejor un poco enganchado. Y entonces no se va a ver siempre la misma cantidad de encaje alrededor de la falda. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? En lugar de coserlo al forro, lo voy a coser a lo que es la falda. Voy a engancharlo, en vez de por fuera, como iba a hacer al colocarlo en el forro, lo voy a colocar por dentro.
Voy a sujetarlo con alfileres aquí al borde del bies, por el interior, y así también me sirve de guía para que vaya derechito el encaje, y luego simplemente es pasarle la máquina intentando que sea justo por encima del pespunte con el que cosí el bies. Voy a empezar a coser aquí y dejo este trocito para después, cuando termine de coser el encaje, hacerle una costura y dejarlo bien acabado. Ya lo tengo sujeto con alfileres, entonces ahora simplemente metemos en la máquina. Cuidadito de ir sacando los alfileres para no romper la aguja. Colocamos justo donde os dije, en la costura del bies. Y voy a utilizar el mismo tipo de costura, la sencilla recta, que en mi máquina es la letra A y yo creo que en todas. Y entonces voy a tener justo en medio de las patitas del prinzatelas el pespunte o la costura del bies para irme guiando por ella, ir cosiendo justo por encima. ¿Veis que dejé un poquito de sobrante? Bueno, pues voy a unir justo aquí en el borde de la costura, sujeto un poquito aquí con un alfiler para que no se me muevan, y ahora voy a poner un poquito más para atrás, y simplemente le paso una costura. Siguiendo la costura de la falda, pues le paso una costura todo por aquí para que ya me quede sujeta la falda, y termino la costura aquí abajo para coser los dos extremos del encaje. Ya está la falda terminada. Ahora me la pruebo para que veáis cómo queda puesta. Os digo siempre que ya veis que muchas veces podemos encontrar prendas de tendencia en nuestra casa, simplemente pues poniéndole así algún toquecillo. Bueno, pues nada, me lo pruebo y espero que os haya gustado. Y aquí tenéis el resultado final. Bueno, ¿cómo combinarlo? Pues por ejemplo, para darle así un toque un poco más rockero, que además es tendencia, pues con una chaquetita de cuero como esta que podéis ver. Y que bueno, que tenemos mucho frío y no nos apetece salir con la chaqueta de cuero, pues tenemos la opción, por ejemplo, de hacerlo con un abriguito de corte masculino, que también es tendencia, y así vamos pues más abrigaditas. Nada, espero que os haya gustado, que os animéis a poner encaje en alguna prenda que tengáis por casa, y hasta el próximo vídeo.